niña dijo, no papá, yo ahora sí reconozco. ¿Usted sabe qué es eso? La vara de Dios y el cayado de Dios. ¿Oyó? Para que usted aprenda a conocer quién es Dios. La vara y el cayado de Dios. Y decía, yo no quiero. Y entonces le gustaba era el libertinaje. Pues en el libertinaje tuvo 2 hijas. Y regresa atribulada, angustiada, desesperada a la casa. Ahí la trajo Dios con la vara y el cayado. Es que Dios es un excelente pastor, ¿oyó? Es un excelente pastor y siempre anda con la vara y el cayado. Por si cualquier oveja por ahí, de pronto, es que hay ovejitas que son muy brinconcitas, pero también hay ovejitas que son muy buenas ovejas, que están quietas las ovejitas, pero hay ovejas brinconas. Entonces, como Dios es un excelente pastor, anda con la vara y el cayado. Y de pronto, si es muy brincona, le mete unos 4 latigazos y entonces la baja un poquito así. ¿Oyó? Porque Dios al que ama, disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Oyó? Entonces la iglesia, cuando es disciplinada por Dios, está diciendo que el diablo fue el que se metió. Y no fue el diablo, sino Dios. Toca estudiar la palabra. Toca estudiar. Esa parte es fundamental conocerla. Y es un gran desafío a la iglesia para que reaccione, para que estudie. ¿Ya? Para que estudie. Dios llamó al apóstol Pablo. Y cuando lo llamó, entonces Dios llama a un apóstol, creo que a Ananías, algo así, ¿cómo era que le llamaba? Y le dijo, vaya a tal parte que allá hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y entonces el apóstol aquel hombre de Dios se puso nervioso y dijo, Señor, pero es que ese ha sido perseguidor de la iglesia. Y entonces Dios lo mandó y dijo, no, vaya, porque instrumento me es este. Vaya ahora, ore por él, porque instrumento me es este. Y yo le mostraré a Pablo cuánto es necesario sufrir por mi causa. Por esa razón el apóstol Pablo, como fue perseguidor de la iglesia, Dios lo llama a su ministerio inclusive. A su ministerio. Pero las embarradas que hizo se las cobró. Así como él perseguía a la iglesia y los azotaba, entonces Dios lo entregó, dijo, denle también a ese para que él sepa qué era lo bueno. Eso se llama el látigo de Dios. Y ese apóstol fue el que más látigo llevó. De los hombres que más látigo han llevado en la tierra, ha sido Pablo. Llevó más látigo porque fue una persona que verdaderamente, como todos los seres humanos, nosotros como seres humanos nos hemos equivocado y llegamos a cometer errores muy malucos, lógicamente por ignorancia, por ser uno ignorante. El apóstol Pablo fue un hombre ignorante. Si él hubiera conocido antes la palabra de Dios, pues hombre no hubiera caído en eso. Pero siendo un hombre ignorante por el no conocimiento de la palabra de Dios, entonces cometió muchos errores, fue perseguidor de la iglesia. En la muerte de Esteban, él participó ahí y sin duda fue el que dio la orden de que mataran a Esteban. Dios lo perdonó, lo usó en gran manera, un tremendo ministerio. Aquí estamos aprendiendo de las cartas de Pablo. Aquí. Todo esto se lo aprendimos a él. Un hombre muy excelente, muy letrado, muy conocedor. Pero Dios lo llevó con la vara y con el cayado. Y mire qué excelente apóstol Dios levantó de ahí. Pero qué fue lo que le dio aliento. ¿Usted sabe dónde estaba el señor Pablo cuando escribió todas las cartas? En la cárcel, amarrado de pies y manos con grillos. Allá lo tenían. ¿Y cómo el hombre todas estas cartas las escribió? Desde la cárcel escribió todas esas cartas a los corintios. Mandaba cartas a los gálatas, cartas a los corintios, cartas a los filipenses, a los colosenses. Les mandaba cartas y cartas y cartas. Y esas cartas, míralas acá, vea.
¿Y por qué mandó cartas? Porque no podía ir. Lo tenían guardado. ¿Y por qué? Porque como él metía presos a todos los hijos de Dios, al pueblo de Dios cuando iban a predicar, él los ponía presos en la cárcel. Los azotaba y los mataba. Entonces él en la vara y en el azote de Dios, con el látigo de Dios, Dios lo hirió también. Y le mostró cuánto era necesario sufrir por su causa y los errores que cometió. Y él es un hombre que reconoció sus errores y se dio cuenta de que Dios lo había azotado en gran manera. No sabemos hasta qué punto se dio cuenta, pero fue el látigo de Dios. Y Dios lo usó como instrumento. Y como no había quien le predicara a los romanos, entonces lo mandó para Roma, pero preso. No lo mandó allá con los viáticos pagos y como en avión. Hoy en día los predicadores, qué bueno, hombre. Pero bendito sea Dios. Yo me alegro eso. Y me alegro que el predicador tenga su avión particular privado. Me alegro por eso, que Dios los bendiga. Dios nos está bendiciendo en gran manera. Yo soy una persona que Dios me ha bendecido mucho. Pero mire que el apóstol Pablo, Dios lo mandó a predicarle a los romanos, a César, a un poco por allá. Pero no lo mandó con los gastos pagos ni en avión privado, como hoy manda Dios a los predicadores de hoy. Yo veo que Dios ha bendecido a muchos predicadores y Dios los ha bendecido en gran manera, y ellos viajan, por decir algo, que a Europa, se van para Europa, para Estados Unidos, y en avión privado, y bien chévere. Pero el apóstol Pablo no fue en avión privado. Fue detenido, capturado y amarrado con cadenas. ¿Sabe por qué? Porque sus hechos dieron para eso. Porque la vara y el cayado de Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque se equivocó muy feo. Y entonces estaba la vara y el cayado de Dios. Porque Dios es eso. Pero bendito sea Dios. Cuando usted se sienta disciplinado, castigado, dígale a Dios, dígale: gracias, Señor, yo me someto al castigo de Dios, bendito sea Dios. Dios me castigó, bendito sea Dios. Así se hará. Yo recibo la disciplina de Dios y, Dios mío, ayúdeme. Yo no quiero volver a hacer eso, no quiero volver a fallar. Te prometo que nunca más vuelvo a hacer esto. Y Dios sabrá cuándo le levanta su disciplina. Pero a todos los hombres Dios los castigó. Una buena recomendación para el pueblo de Dios es que lea el libro de Lamentaciones capítulo 3 en adelante. Empieza diciendo: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y lea de ahí para adelante, para que conozca usted el látigo de Dios. Pero el látigo de Dios viene cuando nosotros, como seres humanos, desobedecemos al Señor. Dios a nadie va a castigar si no tiene razón para castigarlo. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Y no nos castiga a nosotros. Si usted no va a cometer ningún error delante de Dios, Dios, ¿por qué lo va a castigar? Es que usted, como padre de familia, usted no va a castigar a un hijo que es excelente hijo, que es obediente, que todo lo que usted le ordena, él lo hace. Usted no lo va a castigar, sino que por el contrario, cuando él comete cualquier error, lo aconseja bien, pero no lo castiga. Mucho más Dios. Entonces el látigo de Dios viene cuando el hombre voluntariamente se busca su disciplina. Ahí viene el látigo de Dios. Dios castiga al hombre. Dios lo castiga en gran manera, así como castigó a Sansón. Ese hombre recibió un castigo muy horrible. Pero Dios lo toleró hasta un tiempo. Hasta un tiempo lo toleró. Fue y pecó una y otra vez y Dios lo toleró, Dios no lo dejó. Pero ya cuando él se inclinó al pecado, Sansón, y ya después a toda hora con Dalila por allá, y después de tantas cosas, Dios llegó y lo cortó, lo dejó. Y lo disciplinó, pero lo toleró mucho. Mucho lo toleró, y Dios en gran manera nos ha tolerado. Nosotros tenemos que entender que Dios es bueno y que cuando vienen las tribulaciones es porque Dios nos disciplinó
Y cuando